Mi tío iba a obligar a mi prima de 11 años a casarse, así que me levanté y hablé. 2 años después, la mitad de la familia está en la cárcel y la otra mitad quiere que finja que nunca pasó nada. Les enseñé a mis primas un lenguaje que cambió nuestras vidas para siempre. Verán, mi familia tenía esta regla sobre las mujeres y el silencio. La voz de una mujer se consideraba veneno después de su 16º cumpleaños. La ceremonia del silencio ocurría a medianoche. Tu padre te sujetaba mientras tu madre cosía un hilo rojo a través de tus labios. No literalmente, pero llevabas ese hilo en la muñeca como recordatorio. ¿Rompes la regla una vez? Te encerraban en el cuarto de la lavandería sin comida. ¿La rompes 2 veces? Te sacaban un diente. Nadie la rompía 3 veces. El silencio de las mujeres era como una moneda. El hombre que tuviera la casa más silenciosa era el más respetado en la sociedad. En las reuniones familiares, mis tíos competían como niños presumiendo de sus cartas de béisbol. Mira, no ha hecho un sonido desde enero, presumía el tío Dave, extendiendo los dedos. En respuesta, el tío Raj se recostaba, sonriendo con suficiencia. Eso no es nada. Rilla va por los 2 años. Cuando el médico le hizo una pregunta en su revisión, solo me señaló para que yo respondiera. Suena completamente loco decirlo en voz alta, pero durante mucho tiempo, así eran las cosas. Y yo misma era la persona más ruidosa que conocía. Ni siquiera podía terminar una conversación sin reírme de algo que decía la otra persona, aunque no fuera gracioso. Me encantaba cantar las letras de las canciones en voz alta y hacer sonidos raros con mis amigas. Así que sabía que, si no encontraba una solución pronto, mi vida habría terminado. Pero yo quería que el problema desapareciera solo. Y un día, así fue. Estaba sentada en 7º grado cuando la señorita de Brown nos dijo que teníamos que elegir un idioma extranjero. Mis oídos se aguzaron, porque el ASL, el lenguaje de señas americano, contaba. Verán, todo el tiempo que mi familia y yo estuvimos en Estados Unidos fue porque no te enviaban de vuelta a la tierra natal hasta que cumplías 16 años y hacías el voto de silencio. Y allí te obligaban a sentar cabeza y tener hijos. Así que 3 veces por semana me sentaba en el aula de la señorita Brown aprendiendo a hablar con las manos. La adrenalina corría por mis venas. Si ella tan solo le enviaba un mensaje a mis padres sobre mi elección de idioma, descubriría lo que estaba haciendo y mi vida se acabaría. Ni siquiera sabía qué iba a hacer con las lecciones, porque nadie a mi alrededor hablaba ese lenguaje. Pero entonces llegó la cena de Diwali. Todos nuestros familiares volaron desde la tierra natal para comer en nuestra casa. Se suponía que era la época más feliz del año. Sin embargo, durante la comida noté a Priya sentada sola al final de la mesa. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro y era incapaz de contarle a nadie por qué. Tenía 17 años y llevaba 1 año en silencio. Cuando nadie miraba, le pasé un vaso de agua con una nota en la mano. Encuéntrame junto al cobertizo del jardín. Trae a tu hermana. Les dije a todos que había notado que su sari estaba arrugado y que iba a enseñarle a doblarlo correctamente en el cobertizo. Así fue como empezó. En cada reunión familiar, mientras los hombres veían cricket y las mujeres silenciadas servían la comida, yo y las chicas más jóvenes nos juntábamos, todas desesperadas por evitar nuestro destino. Les enseñamos primero las letras, luego las palabras. Después tuvimos conversaciones completas fluyendo entre nuestros dedos. Nos volvimos creativas con los lugares de práctica, filmando mientras lavábamos los platos, con las manos escondidas en el agua jabonosa. Desarrollamos nuestros propios gestos secretos. Un movimiento rápido de la muñeca significaba, viene alguien. Un roce con el pulgar significaba, guarda esta conversación para después. Para cuando cumplí 15 años, teníamos una red completa. 12 chicas entre 9 y 15 años, todas fluidas en un lenguaje que nuestros padres y hermanos no podían entender. Las mujeres mayores lo notaron, pero no dijeron nada. Otras empezaron a aprender observándonos. Todo se derrumbó en la boda de mi prima Angeli. Ella tenía 15 años y se casaba con un hombre de 65 que la había elegido específicamente por sus habilidades tempranas y bien entrenadas en el lenguaje de señas. Estábamos a la mitad de la ceremonia cuando noté que su hermana de 11 años me miraba fijamente. Cuando bajé la vista a sus manos, me hizo señas. Él la golpea. Me mostró los moretones. Vi a Angeli parada allí con su sari rojo de novia, incapaz de oponerse a su propio matrimonio. Algo dentro de mí se rompió. Cuando él comenzó el voto final, me levanté y hablé. Pero esta vez no fue en lenguaje de señas. Fue en voz alta. Ella no quiere este matrimonio. Él la ha estado lastimando. El rostro de mi madre se puso blanco como un fantasma. Se escucharon jadeos a mi alrededor. La sala explotó. 200 invitados me miraban mientras yo rompía la regla cardinal. Mi padre me agarró del brazo, siseando sobre la vergüenza y las consecuencias. Pero se quedó congelado en el lugar, porque otras 6 chicas se levantaron, algunas hablando por primera vez en años. Sabemos de las golpizas, exclamó una. Esto es jodidamente ilegal, gritó otra. Fue entonces cuando escuché las sirenas afuera. A través de la ventana vi 2 patrullas policiales y una furgoneta del CPS. Alguien había llamado sobre una boda en curso. Nunca supe quién. La policía entró y empezó a hacer preguntas. Separaron a Angeli de todos los demás y la llevaron a un rincón tranquilo. El novio intentó escabullirse por la puerta trasera, pero un oficial lo detuvo. Mi padre seguía apretando mi brazo con más fuerza, dejando marcas que luego se convertirían en moretones. Los otros hombres gritaban a sus hijas que habían hablado, con los rostros rojos de rabia. Los trabajadores del CPS llevaron a Angeli a otra habitación. Podía ver a través de la puerta cómo examinaban sus brazos. Ella lloraba y asentía, por fin pudiendo contar su verdad. Una de las trabajadoras tomaba fotos de los moretones. La policía empezó a anotar nombres y pedir identificaciones. Su presencia hacía que el aire se sintiera eléctrico por la tensión. Mi tío Dev se abrió paso entre la multitud y agarró a su hija por el cabello. Ella gritó y un oficial intervino de inmediato, separándolos. Eso empeoró todo. Ahora nos vigilaban más de cerca. Los hombres no podían disciplinar a sus hijas con las autoridades presentes, y su frustración era palpable. El oficial al mando anunció que estaban cancelando la boda. Dijo algo sobre investigar denuncias de abuso y matrimonio de menores. El novio, al ver que la policía estaba
estaba ocupada con el caos creciente de familias discutiendo y oficiales tratando de mantener el orden. Se escapó durante el alboroto. Esta vez nadie intentó detenerlo. Mi padre me arrastró hacia el coche, sin soltar nunca su agarre. No decía nada, pero podía sentir su ira irradiando de él en oleadas. Mi madre nos seguía detrás, apretando sus cuentas de oración tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No me había mirado ni una sola vez desde que hablé. Las otras familias también se iban, arrastrando a sus hijas. El estacionamiento era un caos de puertas azotando y motores acelerando. En el coche, los nudillos de mi padre estaban blancos sobre el volante. Dijo que había destruido la reputación de nuestra familia, que nunca más podríamos mostrar la cara. Dijo que los otros hombres nunca lo respetarían de nuevo. Mi madre solo seguía rezando en voz baja, las palabras en sánscrito apenas audibles. Yo miré por la ventana e intenté no llorar, viendo cómo las luces de la ciudad pasaban borrosas. En casa, me llevó directamente a mi habitación. Me quitó el teléfono y la laptop, metiéndolos en sus bolsillos. Dijo que me quedaría allí hasta que decidiera qué hacer conmigo. La puerta se cerró con llave desde afuera con un clic que sonó definitivo. Lo escuché bajar las escaleras furioso y empezar a hacer llamadas. Su voz se filtraba a través de los tablones del suelo. A través de la rejilla de ventilación, podía oírlo hablando con mis tíos. Les advertía sobre la policía que hacía preguntas. Les dijo que mantuvieran a sus hijas fuera de la escuela por unos días hasta que las cosas se calmaran. Mencionó algo sobre una reunión familiar de emergencia en la casa del abuelo. Intenté dormir, pero no dejaba de pensar en Angeli. Me preguntaba a dónde se la habían llevado, si estaba a salvo ahora. Esperaba que lo estuviera. Pensé en las otras chicas que habían hablado. Sus padres probablemente estaban haciendo lo mismo que el mío, encerrándolas como secretos peligrosos. Cerca de la medianoche, escuché un suave toque en la puerta. Mi tía Meera entró con un plato de comida, arroz y dal, todavía caliente. Ella era una de las mujeres silenciadas, pero me tocó la cara con ternura. Señaló la comida y luego su corazón. Entendí que estaba orgullosa de mí, aunque nunca pudiera decirlo. Sacó su teléfono y me mostró mensajes. Mis primas estaban escribiendo en un grupo de chat que yo no sabía que existía. Me agradecían por haber hablado, pero también tenían miedo. Algunas ya estaban encerradas en sus habitaciones también. Sus padres estaban furiosos que amenazaban con enviarlas de vuelta antes de tiempo. Mi tía se fue tan silenciosamente como había llegado. Comí la comida e intenté pensar con claridad. Sabía que esto era solo el comienzo. Los hombres se reagruparían. Siempre lo hacían cuando su autoridad era desafiada. Encontrarían la forma de reafirmar el control. A la mañana siguiente, mi padre abrió la puerta de mi habitación al amanecer. Me dijo que me vistiera con mi mejor sari, el azul con bordados dorados. Íbamos a la casa de mi abuelo. Todos los hombres estarían allí para el consejo. Sabía que esto era malo. Mi abuelo fue quien inició la tradición del silencio en nuestra familia hace 3 generaciones. El viaje duró 2 horas por caminos rurales sinuosos. Mi padre no habló en todo el trayecto. Mi madre también vino, pero se sentó atrás, todavía apretando aquellas cuentas de oración. Vi cómo la ciudad se convertía en campo, los edificios daban paso a campos y bosques. Mi abuelo vivía en una casa grande, apartada de todos, aislada e imponente. Cuando llegamos, conté 20 autos en la entrada. Todos mis tíos estaban allí. Algunos primos que no había visto en años habían conducido toda la noche para asistir. Solo los hombres, claro, estaban reunidos en la sala principal, sentados en círculo sobre cojines. Mi abuelo ocupaba su silla como un rey impartiendo justicia. Me hicieron pararme en el centro del círculo. Mi abuelo me pidió que me explicara. Le conté sobre los moretones de Angeli, manteniendo la voz firme. Dije que el matrimonio estaba mal, que ella solo era una niña. Él se rió y dijo que yo era demasiado joven para entender nuestras costumbres, que había sido corrompida por ideas americanas. El interrogatorio duró horas. Me preguntaron quién me había enseñado a ser tan irrespetuosa. Querían los nombres de todas las chicas que sabían lenguaje de señas. Yo repetía que solo había hablado de Angeli, nada más. Mi tío Raj se levantó y dijo que yo mentía, que había envenenado la mente de todas sus hijas. Su rostro estaba rojo de ira, las venas hinchadas en las sienes mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La habitación se sentía asfixiante. Mi abuelo estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de madera, con los dedos entrelazados frente a él. Los demás hombres, mi padre, mis tíos y varios primos varones lo suficientemente mayores como para tener voz en los asuntos familiares formaban un semicírculo a mi alrededor. La luz del techo proyectaba sombras duras en sus rostros, haciéndolos parecer extraños en lugar de familia. Luego empezaron a traer a mis primas una por una. Primero fue la hermana menor de Priya, Gavia, de solo 12 años. Temblaba como una hoja. Su pequeño cuerpo se perdía dentro de un saluar tamés demasiado grande. Sus ojos normalmente brillantes estaban muy abiertos por el terror. Mi abuelo le preguntó si sabía lenguaje de señas. Ella me miró, luego al suelo, con los labios temblando. Su padre le dio una palmada en la nuca y le ordenó que respondiera. El sonido resonó en la habitación. Ella asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro, y yo quise abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero no podía moverme de mi silla. Trajeron a otras 8 chicas. Algunas admitieron de inmediato haber aprendido ASL, con voces apenas por encima de un susurro. Otras intentaron negarlo hasta que sus padres las amenazaron con consecuencias que no quería imaginar. Maya, que tenía 14 años, resistió más tiempo, insistiendo en que no sabía nada hasta que su padre le agarró la muñeca con tanta fuerza que ella gritó de dolor. La más pequeña era Asa, de solo 9 años. Ni siquiera entendía por qué estaba en problemas. Solo lloraba llamando a su madre, que no tenía permitido entrar en la habitación. Su vocecita repetía mamá una y otra vez hasta que su padre le ordenó que se callara. Mi abuelo declaró que esto era una infección que había que extirpar. Su voz llevaba el peso de una autoridad absoluta, la que había gobernado nuestra familia durante décadas. Dijo que todas las chicas que habían aprendido lenguaje de señas pasarían por la ceremonia del silencio de inmediato. No importaba que algunas estuvieran años lejos de los 16. Dijo que en tiempos desesperados se necesitan medidas desesperadas.
inesperadas. Los demás hombres asintieron en acuerdo, algunos con entusiasmo, otros con una reticencia que no se atrevían a expresar. Nos separaron en diferentes habitaciones. A mí me llevaron al sótano, un espacio frío de concreto con una sola ventana pequeña cerca del techo que dejaba entrar la justa luz para recordarme que el mundo exterior todavía existía. Las paredes eran bloques de cemento sin pintar que parecían absorber cualquier calor. Había un colchón delgado en el suelo que olía a moho y un balde en la esquina en el que prefería no pensar. Mi abuelo dijo que me quedaría allí hasta que aprendiera el respeto debido. La puerta era de madera gruesa con un pesado candado que hizo clic con contundencia cuando él se fue. La primera noche fue la peor. El suelo de concreto irradiaba frío a través del colchón delgado. Podía oír la casa asentándose arriba, crujiendo y gimiendo como si estuviera digiriendo lo que había pasado. Cada sonido me hacía saltar. Pasos, voces amortiguadas, puertas que se abrían y cerraban. Me envolví en la única manta áspera que me habían dejado e intenté no pensar en arañas, ratones o cuánto tiempo planeaban mantenerme allí. Durante 3 días me tuvieron abajo. 2 veces al día alguien me traía arroz y agua. El arroz siempre estaba frío, a veces con algunos trozos de dal mezclados, servido en un plato de acero que resonaba contra el concreto cuando lo dejaban. Nadie me hablaba. Podía oír pasos arriba, voces amortiguadas que podían ser discusiones o conversaciones normales. Era imposible distinguir a través de los tablones del suelo. A veces escuchaba llantos que quizás provenían de mis primas más pequeñas. Ese sonido me oprimía el pecho con culpa y rabia. Hacía flexiones y saltos para mantenerme caliente y cuerda. Los contaba obsesivamente, 20 flexiones, 50 saltos, y volvía a empezar. Recitaba poemas que había memorizado para la escuela, cantaba canciones en voz baja, practicaba señas de ASL contra la pared donde nadie podía ver, marcaba el paso del tiempo por el pequeño rectángulo de luz solar que se movía por el suelo desde la ventana. Cuando desaparecía cada tarde, la oscuridad se sentía absoluta. En la mañana del cuarto día, escuché un auto que llegaba. El sonido del motor era diferente al de los autos de la familia que yo reconocía. Luego voces que no reconocía. Una mujer preguntando por mi nombre, con tono profesional e insistente. La voz de mi abuelo, suave como la miel, diciendo que yo tenía gripe y estaba descansando. La mujer insistió en verme. Dijo que era mi consejera de la escuela. La señorita Brown había venido a buscarme. Mi corazón saltó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Escuché la discusión. La voz de mi abuelo subió un poco, perdiendo parte de su suavidad controlada. La de la señorita Brown se mantuvo firme, usando palabras como denunciante obligatorio y verificación de bienestar. Luego pasos bajando al sótano, rápidos y enojados. Mi abuelo abrió la puerta y me siseó que me arreglara. La luz repentina de la escalera me hizo entrecerrar los ojos. Me lanzó un sari limpio y me dijo que me cambiara rápido. Dijo que si intentaba algo, mis primas pagarían el precio. Sus ojos eran fríos como piedra en invierno. Me cambié con manos temblorosas, intentando peinar mi cabello enredado con los dedos. La ropa limpia se sentía extraña después de días con la misma. Mi abuelo esperaba fuera de la puerta, golpeando el pie con impaciencia. Cuando salí, me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas y me llevó escaleras arriba. Me llevaron a la sala. La señorita Brown estaba de pie en la sala de estar con los brazos cruzados, su rostro normalmente cálido endurecido. Me miró de arriba a abajo, observando mi cabello desordenado, mi piel pálida y las ojeras bajo mis ojos. Me preguntó si estaba bien. Asentí y dije que había estado enferma pero que ya me sentía mejor. La mentira sabía amarga en mi lengua. Mi abuelo estaba justo detrás de mí, con la mano pesada sobre mi hombro, los dedos clavándose lo suficiente para recordarme su presencia. La señorita Brown preguntó por qué no había contestado el teléfono. Mi abuelo respondió con suavidad que había estado descansando sin aparatos electrónicos. Órdenes del médico por una fuerte migraña. Ella no parecía convencida. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras nos estudiaba a ambos. Pidió hablar conmigo en privado. Mi abuelo dijo que eso no era apropiado en nuestra cultura, que las chicas solteras no se reunían a solas con extraños. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y pude ver cómo procesaba esa información, guardándola. Luego me miró directamente a mí. Me preguntó si recordaba lo que habíamos aprendido la semana pasada en la clase de ASL. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Sabía que esta era mi oportunidad. Mientras mi abuelo no podía ver, hice la seña de ayuda lo más claro posible con mis dedos. Su expresión no cambió, pero vi que lo notó. Vi el leve ensanchamiento de sus ojos antes de controlar su rostro. Dijo que esperaba que volviera pronto a clase y se fue. En el momento en que su auto desapareció por el camino de entrada, mi abuelo me dio una bofetada con el dorso de la mano. La fuerza hizo que mi cabeza girara y probé sangre donde mis dientes cortaron el interior de mi mejilla. Había visto mi reflejo en la ventana. Me llamó niña estúpida y dijo que acababa de empeorar las cosas para todos. Me arrojó de nuevo al sótano, empujándome tan fuerte que tropecé en las escaleras. Esa noche no pude dormir. Mi cara palpitaba donde me había golpeado y no dejaba de reproducir la visita de la señorita Brown. ¿Había entendido? ¿Volvería? ¿O simplemente había empeorado todo, como dijo mi abuelo? Apoyé la espalda contra la pared fría e intenté no llorar. Al día siguiente, la señorita Brown regresó. Esta vez trajo a una trabajadora social llamada Janet, una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud directa. Dijeron que estaban haciendo una verificación de bienestar, que era el procedimiento estándar cuando un estudiante faltaba varios días. Mi abuelo no tuvo más remedio que dejarlas entrar, aunque su sonrisa estaba forzada. Rápidamente llamó a algunas tías para que la casa pareciera normal. En minutos empezaron a cocinar y limpiar como si fuera un día cualquiera, llenando el aire con olor a especias y sonidos de normalidad. Me arreglaron de nuevo. Mi tía me cepilló el cabello con brusquedad y me pellizcó las mejillas para darles color. Me vistieron con un brillante saloar camés azul y me instruyeron sobre qué decir. Mi tía me susurró que si no cooperaba, ya habían elegido maridos para todas nosotras. Me mostró fotos en su teléfono, hombres de 30 y 40 años, algunos ya casados, todos de familias tradicionales de la tierra natal. Nos enviarían de vuelta en menos de una semana. Me senté en la sala de estar, intentando
parecer normal mientras por dentro me consumían el miedo y la rabia. La trabajadora social me hizo preguntas sobre la escuela y la casa. Di las respuestas ensayadas mientras mi abuelo observaba desde su silla, su presencia como un peso en la habitación. Pero yo había escondido mi cuaderno de ASL en mi regazo, debajo de un cojín. Cuando me moví para responder una pregunta sobre mis materias favoritas, lo dejé caer. Las páginas se esparcieron por el suelo, revelando meses de práctica de lenguaje de señas, notas sobre enseñar a mis primas y dibujos de manos formando palabras. Janet se agachó a recogerlas y vio las páginas llenas de práctica de señas. Las recogió lentamente, tomándose su tiempo, estudiándolas. Me devolvió el cuaderno con un pequeño asentimiento que mi abuelo no pudo ver. Tomó fotos de la casa, diciendo que era procedimiento estándar. Su cámara hacía clic constantemente. Fotografió los candados en las puertas y las rejas en las ventanas que mi abuelo decía que eran por seguridad. Mencionó que volverían para visitas de seguimiento. La mandíbula de mi abuelo se tensó, pero sonrió y dijo que siempre eran bienvenidas, que no tenían nada que ocultar. Después de que se fueron, todo se aceleró. Mi abuelo convocó una reunión familiar de emergencia. Dijo que la ceremonia se haría esa misma noche, que ya no podían esperar más. Llamó a todas las familias para que vinieran de inmediato. Dijo que el mundo exterior intentaba destruir nuestras tradiciones y que teníamos que actuar rápido. Los hombres empezaron a preparar la sala principal, moviendo muebles y colocando los objetos ceremoniales con eficiencia practicada. Nos trajeron a nosotras, las chicas, desde nuestros distintos escondites. Teníamos mal aspecto, cabello sin lavar, ropa arrugada, ojos hundidos que habían visto demasiado. Algunas tenían moretones que intentaban ocultar. Nos hicieron bañar y vestir con saris blancos. Blanco por pureza, dijeron. Blanco como fantasmas. Blanco como rendición. La tela se sentía pesada contra mi piel. Nos alinearon por edad en la habitación de preparación. Yo era la mayor, así que iría primero. Miré a las demás, Gavia todavía temblando, Maya desafiante pero asustada, la pequeña Asa confundida y llamando a su madre. La habitación se llenó de familiares cuando el sol se puso, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Los hombres se sentaron en el círculo interior sobre cojines, con rostros solemnes por el peso de la tradición. Las mujeres silenciadas se pararon contra las paredes como centinelas, con sus hilos rojos visibles en las muñecas y la mirada baja. Sobre una mesa baja había platos de plata con hilo rojo y tijeras. Los objetos ceremoniales brillaban bajo la luz de las lámparas, herramientas de una tradición que había robado voces durante generaciones. Se me revolvió el estómago al verlos. Mi abuelo comenzó a cantar en sánscrito, con una voz profunda y rítmica. Los demás hombres se unieron, sus voces creando un ritmo hipnótico que parecía hacer vibrar el aire. Encendieron incienso que espesó el ambiente y lo hizo difícil de respirar. Sándalo y algo más que me mareaba. El humo se enroscaba hacia el techo como dedos que intentaban agarrar algo. Mi padre se acercó con el hilo rojo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro era de piedra. No quería mirarme a los ojos. Miré a mis primas. Algunas lloraban en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Otras miraban fijamente al frente, ya practicando su silencio. La más pequeña se chupaba el pulgar, un hábito que había abandonado años atrás. Pensé en Angeli, donde quiera que estuviera ahora. Pensé en todas las mujeres alineadas contra las paredes, décadas de silencio prensadas entre ellas como flores en un libro. Pensé en la señora Brown y en Janet, en algún lugar de un mundo donde la voz de las mujeres importaba. Tomé mi decisión. Cuando mi padre se acercó a mí, les hice la seña de ahora a las otras chicas. Lo habíamos practicado en susurros y gestos cuando los adultos no miraban. Nos dispersamos en todas direcciones. Los hombres no lo esperaban. Habíamos planeado rutas de escape, memorizado qué ventanas se abrían y qué puertas llevaban a dónde. Algunas chicas corrieron hacia las puertas, otras hacia las ventanas. La habitación estalló en caos. Los saris blancos brillaban como pájaros alzando el vuelo. Yo corrí hacia la cocina, donde sabía que había una puerta trasera. Mi tío Deb atrapó a mi prima cerca de las escaleras, su mano cerrándose sobre su dupata. Ella se retorció y dejó el pañuelo en sus manos. Dos chicas lograron salir antes de que las agarraran en el patio. Se oían gritos y llantos por todas partes. Mi sari se enredaba entre mis piernas y me ralentizaba. Me lo subí, sin importarme ya la decencia. Irrumpí en la cocina. Las mujeres estaban allí, preparando comida como siempre hacían durante las ceremonias. Las ollas burbujeaban en la estufa y el olor familiar de dal y arroz llenaba el aire. Levantaron la vista, sorprendidas. Les supliqué que nos ayudaran, con las palabras saliendo a borbotones de mi boca. La mayoría apartó la mirada, entrenadas por años de miedo, mientras sus manos seguían trabajando automáticamente. Pero mi tía Meera dio un paso adelante. Siempre había sido diferente, más callada en su rebeldía. Bloqueó la puerta cuando mi padre apareció, respirando con dificultad por la persecución. Él le ordenó que se apartara. Ella negó con la cabeza, un gesto simple que pareció sacudir los cimientos de nuestro mundo. Otra tía se unió a ella, y luego otra. Lentamente, las mujeres silenciadas formaron un muro entre nosotras y los hombres. Por primera vez en décadas, estaban eligiendo un bando. Mi padre intentó abrirse paso, pero ellas entrelazaron los brazos, sus hilos rojos como una cadena que las unía. Fue entonces cuando apareció mi abuela. Ya casi nunca asistía a las ceremonias. Se quedaba en su habitación con sus recuerdos y sus fotografías de una vida anterior al silencio. Pero ahora estaba allí, con 90 años y feroz. Su cabello blanco suelto sobre los hombros en lugar del moño habitual. Todavía llevaba el hilo rojo que le habían puesto cuando la silenciaron a los 16 años. La tela se había descolorido con el paso de las décadas, pero nunca se había roto. Se acercó y se lo quitó de la muñeca con sus dedos torcidos por la artritis. Habló por primera vez en 40 años. Su voz era ronca pero clara, como una puerta abriendo bisagras oxidadas. Les dijo a sus hijos que se detuvieran. Dijo que había visto cómo esta tradición destruía demasiadas vidas. Había visto a demasiadas chicas brillantes apagarse. Dijo que se había quedado callada cuando silenciaron a sus hijas, pero que no iba a permitir que les pasara lo mismo a sus nietas. Sus palabras llenaron la habitación como agua rompiendo una presa. Todo se quedó en completo silencio. Hasta las ollas en la estufa
estufa parecieron calmar su burbujeo. Mi abuelo miró a su madre como si fuera una extraña. Ella caminó entre la multitud de hombres, que se apartaron ante ella como si estuviera separando el mar. Sus pasos eran lentos pero firmes. Tomó las tijeras del plato ceremonial y cortó cada hilo rojo en pedazos. El sonido de las tijeras cortando pareció increíblemente fuerte. Luego se volvió hacia las mujeres alineadas contra las paredes. Les dijo que podían hablar. Dijo que su silencio había dado demasiado poder a los hombres durante demasiado tiempo. Dijo que había pasado 40 años lamentando su silencio. 40 años de palabras pudriéndose en su garganta. Una por una, las mujeres comenzaron a quitarse sus hilos. Algunas lloraban al hacerlo, dejando salir décadas de emociones reprimidas. Otras reían, con un sonido oxidado y hermoso. Mi madre se quitó el suyo y dijo mi nombre por primera vez en años. El sonido me hizo llorar. Los hombres no sabían qué hacer. Ahora estaban en minoría y, lo más importante, la autoridad moral que habían reclamado se estaba desmoronando. Algunos tíos intentaron agarrar a sus esposas, pero las mujeres se mantuvieron unidas. Mi tía le dijo a su marido que se iría y se llevaría a sus hijas si intentaba continuar. Ya había preparado las maletas, dijo, llevaba años planeándolo. Otras mujeres hicieron amenazas similares. La revolución que habíamos iniciado con el lenguaje de señas se había convertido en algo mucho más grande. Mi abuelo ordenó que todos se detuvieran. Su voz había perdido poder y sonaba casi suplicante. Dijo que las tradiciones existían por una razón, que habían mantenido fuerte nuestra cultura, pero su propia madre se rió de él, con un sonido como campanas. Le preguntó qué razón justificaba robar la voz de las mujeres. Le preguntó si alguna vez se había preguntado qué habría dicho su esposa durante todos esos años si hubiera podido hablar. Le preguntó si sabía cuáles eran los colores favoritos de sus hijas, sus sueños, sus miedos. Su silencio fue respuesta suficiente. La ceremonia se derrumbó como un castillo de naipes. Las familias empezaron a discutir, dejando salir años de resentimiento. Algunos hombres intentaron mantener el control, pero sus esposas. Una vez que los invitados terminaron de escuchar, mi padre parecía perdido mientras mi madre le decía exactamente lo que pensaba de su debilidad. Le dijo que se había escondido detrás de la tradición en lugar de pensar por sí mismo. Le dijo que lo había amado una vez, pero que ya no sabía si todavía lo hacía. Necesitaría volver a aprender quién era, ahora con vos. En las semanas siguientes, todo cambió. La familia que parecía tan sólida, tan eterna, mostró sus grietas. Algunas familias se rompieron por completo. Los tradicionalistas acérrimos cortaron lazos con quienes abandonaron las reglas del silencio. Mis primas fueron pasadas de un familiar a otro mientras sus padres decidían de qué lado estaban. La red de chicas se mantuvo fuerte, enviándonos mensajes constantemente, compartiendo recursos y apoyo. Creamos un grupo secreto en Facebook donde podíamos hablar libremente. La señora Brown ayudó a varias chicas a denunciar abusos ante las autoridades. Nos conectó con consejeros y abogados que entendían los contextos culturales, pero que no aceptaban la cultura como excusa para el abuso. Algunos casos avanzaron, otros no, pero la amenaza fue suficiente para que algunos hombres reconsideraran sus acciones. La comunidad ya no podía esconderse. Los medios locales recogieron la historia. Los reporteros llamaban pidiendo entrevistas. Al principio mis padres apenas me hablaban. La casa se sentía diferente, como si las paredes estuvieran aprendiendo a acomodar nuevos sonidos. Luego mi madre empezó a preparar mis comidas favoritas. Aló parata con extra de mantequilla, el kulfi de mango que solía hacer cuando yo era pequeña. Me preguntaba por la escuela con su voz entrecortada, tropezando con las palabras. Me contaba historias de su propia infancia, antes del silencio, de cómo había querido ser maestra, de cómo le encantaba cantar. Mi padre tardó más, pero finalmente pidió ver lo que había aprendido en ASL. Sus dedos eran torpes mientras yo le enseñaba a hacer la seña de lo siento. Algunas primas se fueron a vivir con familiares que ya habían abandonado las viejas costumbres. Otras se quedaron con padres que estaban cambiando poco a poco. Unas pocas fueron enviadas de vuelta a la tierra natal, pero ahora tenían teléfonos y se mantenían en contacto. Seguimos enseñándonos ASL por si acaso, pero también porque se había convertido en nuestro lenguaje de rebeldía, nuestra libertad secreta. Mi abuela se convirtió en nuestra inesperada campeona. Visitaba familias y hablaba sobre sus décadas de silencio impuesto. Les decía a los hombres cuánto se habían perdido al no escuchar los pensamientos de sus esposas. Les hablaba de los poemas que había compuesto en su cabeza, de los chistes que había querido contar, de los consejos que había querido dar. Les decía a las mujeres que eran más fuertes de lo que creían. Algunos escucharon, otros no, pero ella seguía hablando, recuperando 40 años de silencio. En la siguiente reunión familiar, todo se sentía diferente. Era Diwali, nuestra celebración más grande. La mitad de la gente habitual no vino, pero los que sí lo hicieron trajeron sus voces. Las mujeres hablaban y reían. Sus palabras se mezclaban con los fuegos artificiales afuera. Algunas todavía llevaban sus hilos por elección, pero ahora era una elección. Los hombres parecían más pequeños de alguna manera. Ya no eran los únicos autorizados a hablar. Tenían que hacer espacio para otras voces. Angeli estaba allí con su hermana. Vivía con primos progresistas e iba a la escuela. Todavía tenía pesadillas, pero estaba sanando. Se había cortado el cabello corto en desafío a la tradición y usaba jeans en lugar de ropa tradicional. Me agradeció por haber hablado. Le dije que lo hicimos todas juntas. Sin que las otras chicas también se levantaran, nada habría cambiado. Fuimos la voz de cada una cuando ninguna tenía la suya propia. Seguimos enseñando lenguaje de señas, pero ahora solo era otra forma de comunicarnos. Algunas madres lo aprendieron para hablar con sus hijas que todavía estaban recuperando sus voces después de años de silencio. Creamos señas para sentimientos que habían estado enterrados demasiado tiempo. Señas para la frustración particular de las palabras no dichas, para la alegría del primer habla, para el miedo que aún persistía. El lenguaje que comenzó como rebeldía se convirtió en sanación. Mi padre se disculpó meses después. Estábamos sentados en el jardín donde me había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos plantado tomates juntos cuando yo tenía 7 años. Dijo que había seguido las tradiciones sin pensar porque eso era lo que había hecho su padre. Dijo que ver a mi madre recuperar su voz le había mostrado lo que se había perdido. Dijo
dijo que estaba orgulloso de mí por haber sido más valiente de lo que él jamás había sido. Todavía luchaba con los cambios, pero lo estaba intentando. No todos cambiaron. Algunas familias se atrincheraron aún más, mudándose a comunidades que todavía practicaban las viejas costumbres. Nos llamaban corruptas, decían que habíamos perdido nuestra cultura. Algunas chicas se perdieron para nosotras, casadas rápidamente antes de que pudieran rebelarse. No pudimos salvar a todas. El peso de ese fracaso se posaba pesado sobre mis hombros, pero habíamos agrietado los cimientos del silencio que había durado generaciones, y a través de esas grietas, las voces por fin se estaban liberando. Los meses después de aquel Diwali fueron extraños. Algunas familias fingían que nada había cambiado mientras otras se desmoronaban por completo. El padre de mi prima Kavya intentó arreglarle un matrimonio aunque ella solo tenía 13 años. Encontró a un hombre de 35 años de la tierra natal que era dueño de una tienda de conveniencia. Pensaba que si actuaba rápido, podría casarla antes de que alguien pudiera detenerlo. Pero Kavya había aprendido más que solo lenguaje de señas de nosotras. Grabó a su padre en el teléfono hablando de los planes de matrimonio. Envió la grabación a nuestro grupo de chat y supimos que teníamos que actuar rápido. Llamé a la señora Brown y ella contactó a las autoridades. En 2 días, Kavya estaba viviendo con mi familia mientras su padre recibía la visita de los servicios de protección al menor. Mi casa se convirtió en una especie de casa de acogida para primas que escapaban de situaciones malas. Al principio mis padres no estaban muy contentos, pero mi madre repetía que deseaba que alguien la hubiera ayudado a ella a esa edad. En un momento tuvimos a 3 chicas viviendo con nosotras. Mi padre convirtió el sótano de un cuarto de almacenamiento en un dormitorio, el mismo sótano donde me habían encerrado en la casa de mi abuelo. Este tenía pintura brillante, ventanas y sin candados en las puertas. El tío Deb apareció una noche en nuestra puerta exigiendo que le devolviéramos a su hija. Estaba borracho y furioso, golpeando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaban. Mi padre, por primera vez en su vida, se enfrentó a él. Le dijo a Deb que se fuera o llamaría a la policía. Terminaron en una pelea a empujones en el jardín delantero. Los vecinos salieron a mirar. Alguien llamó a la policía y Deb pasó la noche en la cárcel. Después de eso, las cosas se intensificaron. Las familias tradicionalistas empezaron a organizarse. Celebraban reuniones en la casa de mi abuelo para descubrir cómo recuperar el control. Alguien nos filtró sus planes. Iban a sacar a todas las chicas de la escuela y enviarlas de vuelta inmediatamente. Ya habían comprado boletos de avión para algunas. Teníamos que actuar rápido. La señora Brown nos ayudó a contactar a un abogado especializado en temas de custodia. Algunas de las chicas pudieron solicitar órdenes de protección. Otras tuvieron que esconderse con familiares que las apoyaban. Era como un extraño ferrocarril subterráneo para chicas adolescentes que intentaban evitar matrimonios forzados. La comunidad se dividió completamente por la mitad. En el supermercado, las familias se cruzaban literalmente de pasillo para evitarse. El templo tuvo que celebrar 2 servicios separados porque la gente se negaba a rezar junta. Algunos de mis tíos intentaron abrir su propio templo donde todavía se aplicaran las viejas reglas, pero no encontraron suficientes personas para financiarlo. Mi abuelo intentó un último movimiento de poder. Convocó una reunión de todos los ancianos varones de los estados vecinos. Iban a votar si desterrar oficialmente a las familias que habían abandonado la tradición del silencio. Pensaba que si suficientes comunidades se unían, podrían presionar a todos para que volvieran al redil. Pero mi abuela tenía sus propios planes. Había estado ocupada esos meses hablando con mujeres de otras comunidades. Organizó una contrarreunión el mismo día. Mujeres que habían estado silenciadas durante décadas vinieron desde cientos de millas de distancia. Llenaron un centro comunitario que habíamos alquilado, dejando sus hilos rojos en casa. La reunión de los hombres tuvo quizás 30 personas. La de las mujeres tuvo más de 200. Mi abuela se levantó y contó su historia de nuevo, pero esta vez nombró nombres. Habló de que anciano había golpeado a su esposa por tararear mientras cocinaba. Habló de la chica que se había quitado la vida en lugar de ser silenciada. Tenía fechas y detalles que hacían que las afirmaciones de los hombres sobre tradición sonaran como lo que realmente eran: control y abuso. Algunas mujeres de otras comunidades regresaron a casa y se quitaron sus hilos ese mismo día. Sus maridos llamaron a mi abuelo furiosos, diciendo que su familia había infectado la de ellos con rebeldía. La red de apoyo creció más allá de nuestra familia. Empezamos a recibir mensajes de chicas de otros estados preguntando cómo aprender lenguaje de señas, cómo resistir. Mi padre perdió su trabajo porque su jefe era uno de los tíos tradicionalistas, pero mi madre consiguió empleo por primera vez en 20 años. Trabajaba en una guardería, por fin pudiendo enseñar como siempre había querido. Su voz se fortalecía cada día. Ahora cantaba mientras cocinaba, desafinada, pero feliz. La siguiente crisis llegó cuando el tío Raj intentó secuestrar a su hija del colegio. Apareció con otros 2 hombres e intentó meterla a la fuerza en una furgoneta, pero la escuela estaba preparada. Les habíamos advertido sobre posibles intentos. Cerraron el colegio inmediatamente y llamaron a la policía. Lo arrestaron en el estacionamiento mientras su hija observaba desde la ventana de un aula. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas. Las familias tradicionalistas empezaron a amenazar a cualquiera que nos ayudara. Nos rajaron las llantas. Alguien lanzó un ladrillo por nuestra ventana. Mi padre instaló cámaras de seguridad y mi madre aprendió a usar spray de pimienta. Viajábamos en grupo y nos manteníamos en contacto constante, pero no nos rendíamos. Las chicas que habían sido forzadas a matrimonios empezaron a pedir ayuda. Algunas lograron divorciarse o anularlos. Otras seguían atrapadas, pero al menos podían hablar con nosotras. Sabían que no estaban solas. Recaudamos dinero para ayudar a algunas a empezar de nuevo. Mi prima Maya se convirtió en nuestra portavoz. Tenía 16 años y era feroz. Empezó un canal de YouTube hablando de nuestras experiencias. Los videos se volvieron virales en nuestra comunidad y más allá. Recibía amenazas de muerte, pero también mensajes de chicas de todo el mundo que vivían tradiciones similares. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños número 16 de mi prima Nea. Sus padres eran tradicionales pero dudaban. Habían planeado una ceremonia pequeña, no el silenciamiento completo, sino un uso simbólico de
del hilo. Nea le siguió la corriente hasta el momento clave. Entonces se levantó y dio un discurso que había practicado durante semanas. Habló de querer ser médica, de tener sueños que requerían una voz. Habló de amar a sus padres pero no sus tradiciones. Se quitó el hilo que acababan de atarle y se lo devolvió. Su madre empezó a llorar y luego se quitó su propio hilo. Su padre se quedó atónito mientras su esposa pronunciaba su nombre por primera vez en 20 años. Ese se convirtió en el patrón. Las chicas fingían seguirles la corriente hasta el momento crucial y luego se negaban. Algunas familias lo aceptaban, otras explotaban, pero cada rechazo hacía el siguiente más fácil. La tradición se estaba muriendo un cumpleaños tras otro. La salud de mi abuelo empezó a deteriorarse. Creo que la pérdida de control rompió algo dentro de él. Sufrió un infarto y pasó semanas en el hospital. Mi abuela se sentaba junto a su cama y le hablaba constantemente, recuperando todos los años de silencio. No sé si él escuchaba, pero ella necesitaba hablar. Cuando salió, estaba diferente, más pequeño de alguna manera. Dejó de convocar reuniones, dejó de intentar controlar a todos. Pasaba sus días sentado en su jardín, viendo cómo el mundo cambiaba sin él. A veces sentía lástima por él, pero entonces recordaba el sótano y el miedo en los ojos de mis primas. El siguiente Diwali celebramos dos fiestas, una para las familias tradicionalistas y otra para el resto de nosotras. La nuestra era más ruidosa, llena de voces y risas de mujeres. Podíamos oír la otra celebración al otro lado de la ciudad, silenciosa y apagada. Algunas familias enviaban miembros a ambas, intentando mantener un pie en cada mundo. Angeli fue aceptada en la universidad, estudiaba derecho preliminar, queriendo ayudar a otras chicas en nuestra situación. Todavía tenía cicatrices, físicas y mentales, pero estaba construyendo una vida. Su hermana menor vivía con ella, a salvo del matrimonio que su padre había planeado. Mis padres renovaron sus votos en su aniversario. Esta vez mi madre pronunció sus propias promesas en lugar de quedarse callada. Prometió no volver a ser silenciosa nunca más y enseñar a sus hijas a usar sus voces. Mi padre prometió escuchar, valorar sus palabras. No era perfecto, pero era honesto. Las clases de lenguaje de señas continuaron, pero ahora eran solo por diversión y comunicación. Les enseñamos a padres y hermanos, creando un lenguaje verdaderamente inclusivo. Algunas de las mujeres mayores luchaban con la artritis para hacer las señas, pero persistían. Habían esperado demasiado tiempo para comunicarse libremente. La señora Brown recibió un premio del Estado por su intervención. Nos llevó a todas las chicas a la ceremonia. Hicimos la seña de gracias al unísono, un mar de manos moviéndose juntas. Ella lloró y dijo que nosotras le habíamos enseñado más de lo que ella nos había enseñado a nosotras. Algunas familias se mudaron, incapaces de aceptar los cambios. Encontraron comunidades que todavía practicaban las viejas costumbres, lugares donde robarían la voz de sus hijas a los 16 años. No pudimos salvar a esas chicas, pero podíamos estar listas si alguna vez pedían ayuda. Mi abuela falleció esa primavera. En su funeral, cientos de mujeres hablaron sobre cómo ella las había inspirado. Compartieron historias de sus primeras palabras después del silencio, del coraje que ella les había dado. Incluso algunos hombres hablaron, admitiendo que habían estado equivocados. Mi abuelo se sentó en la primera fila, luciendo perdido sin la voz de ella llenando sus días. Para cuando me gradué de la secundaria, la tradición del silencio estaba prácticamente muerta en nuestra comunidad. Algunas familias celebraban ceremonias simbólicas con hilos temporales que duraban un día o una semana. Otras la abandonaron por completo. Unas pocas se aferraban a las viejas costumbres, pero estaban cada vez más aisladas. Entré a la universidad con una beca, planeando estudiar trabajo social. Quería ayudar a otras chicas atrapadas por tradiciones que las lastimaban. Mis padres estaban orgullosos, aunque mi padre todavía parecía sorprendido a veces cuando yo expresaba mi opinión en la cena. La red que habíamos construido se convirtió en una organización formal. Obtuvimos estatus de organización sin fines de lucro y financiamiento para ayudar a chicas a escapar de matrimonios forzados y abusos. Organizamos talleres de lenguaje de señas y autoafirmación. Algunas de las mujeres que habían estado silenciadas durante más tiempo se convirtieron en nuestras defensoras más feroces. En mi última reunión familiar antes de la universidad, conté voces en lugar de silencios. 23 mujeres hablando, riendo, discutiendo, cantando. Mi prima más pequeña interpretó una danza con una canción que ella misma había escrito. Mis tías debatían política mientras cocinaban. Mi madre contaba anécdotas vergonzosas de mi infancia. Los hombres se habían adaptado en su mayoría. Ayudaban con la cocina y la limpieza, tareas que antes consideraban indignas de ellos. Escuchaban cuando sus esposas e hijas hablaban. Algunos todavía se veían incómodos, pero lo estaban intentando. El cambio era lento, pero estaba ocurriendo. Todavía hago señas a veces cuando las palabras no son suficientes. El lenguaje que nos salvó se convirtió en parte de nosotras. Se lo enseñamos a cada nueva chica de la familia, por si acaso. Pero ahora es una elección, no una necesidad desesperada. Nuestras voces son libres y nunca más permitiremos que las silencien. Mirando mi pulsera de hilo rojo por última vez antes de irme a la universidad, la corté y la tiré. Ya no necesitaba el recordatorio. Ninguna de nosotras lo necesitaba. Habíamos encontrado nuestras voces y nada volvería a quitárnoslas. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.